Hola, bienvenidos a todos a este espacio de Vía AINI. Hoy estoy con Amaury González de Venezuela. Él vive en San Antonio de los Altos y es experto en numerología y creador de contenidos. Hola, Amaury, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Irene, ¿qué tal? Muy bien por aquí, muy entusiasmado y agradecido por esta invitación y bueno, creo que vamos a tener una charla muy interesante sobre qué son los números y toda la magia que encierran estos maravillosos símbolos. Exacto. Hoy nos vamos a ocupar de la disciplina de la numerología. Y para empezar ya y entrar, calentar motores, Amaury, cuéntanos desde tu punto de vista, con tu enfoque tan genuino, qué es la numerología y cómo se utiliza esta herramienta de autoconocimiento. Bueno, fíjate Irene, existe como una definición corta, que es decir que la numerología es una ciencia metafísica. Muy importante esto de metafísica porque es algo que va más allá de lo físico, que se encarga de estudiar la vibración de cada número, la vibración de los números. Pero a mí me gusta siempre citar la frase de Nikola Tesla, cuando dice que si quieres conocer los secretos del universo, piensa en energía, frecuencia y vibración, porque los números son precisamente eso, son energía, frecuencia y vibración. Entonces esto ya nos da bastantes pistas para ir entendiendo qué son los números y por qué Nikola Tesla dijo que si conociéramos la magnificencia de los números 3, 6 y 9, tendríamos una llave al universo, porque cada número es un mundo, cada número es como es un arquetipo. Es un arquetipo que también lo vemos en los astros. De hecho, existen correspondencias que más adelante la vamos a conversar, y es un lenguaje sumamente práctico y sumamente revelador y preciso sobre cómo es la personalidad humana. Ujú. Entonces, para adentrarnos un poquito más en sus principios básicos y en qué se fundamenta exactamente la numerología. Bueno, esto es bien interesante porque el origen de la numerología se remonta, bueno, al principio de los tiempos. Yo estoy convencido de que es una información que nos vino de las estrellas, porque los números son inclusive anteriores al lenguaje, ¿no? Y en cuanto a la ciencia como tal de la numerología, tendríamos que remontarnos a hablar de Pitágoras y de la secta pitagórica, que fue una de las primeras sociedades secretas que existieron en Occidente, pero también tendríamos que hablar de los magos caldeos de la antigua Babilonia y, por supuesto, hablar de la Cábala, porque fíjate que tanto la Cábala, la numerología cabalística, como la numerología pitagórica comparten un tronco común que tiene que ver con los antiguos magos caldeos, y a su vez es un conocimiento que podríamos rastrearlo hasta, hasta la India, ¿no? Entonces es algo bien que tiene que ver con la noche de los tiempos o con el principio de los tiempos. Wow. Y en todo esto, ¿cómo se relacionan, cómo se expresan los números en la vida cotidiana de una persona? Bueno, fíjate que, como diría Platón, los números gobiernan el mundo, o como dijo Pitágoras, todo lo que está en el mundo está dispuesto conforme a los números. Entonces esto lo podemos ver cuando tú ves que en el nombre de una persona, cada letra se puede traducir a número, ¿no? Tanto en numerología cabalística como en numerología pitagórica se utiliza un alfabeto que te permite traducir cada letra a número, y al mismo tiempo cada uno de nosotros tiene una fecha de nacimiento, y por supuesto que esa fecha de nacimiento está expresada en un conjunto de números. Entonces lo fascinante de esta ciencia es darte cuenta de que, bueno, de que en esa fecha de nacimiento está plasmada tu personalidad. Algo así como un astrólogo te diría que cuando tú naciste, en el cielo había una configuración, es más o menos así, pero de forma más abstracta y mucho más práctica, porque en tu fecha de nacimiento se pueden establecer una serie de cálculos y una serie de juegos, y podemos por ahí determinar cómo es una persona, cómo es una persona, y también sumándole los números del nombre, nos puede dar muchísima más información complementaria, pero además está presente porque cada día tiene una vibración, porque cada día tiene una fecha, ¿no? También. Entonces imagínate que cada día tiene una vibración, cada mes, cada año tiene una vibración. Este es un año, por ejemplo, que vibra con el número 7, que se obtiene fácilmente sumando todos los dígitos del año 2023. Le sumamos el 2 más el 2 más el 3 y tenemos un 7. Entonces, este es un pequeño ejemplo de
cómo más o menos se trabaja la numerología, donde siempre tenemos que reducir cada cantidad, cada número, reducirlo a una sola cifra. Ujú. Entonces, claro, por todo lo que has dicho así en la cotidianidad también, mencionabas que el número del nombre es lo que uno es, pero es en realidad lo que uno resuena, ¿no? También y luego en lo cotidiano uno se va topando con otras resonancias, digamos, y es ver cómo mi resonancia se lleva con tu resonancia, quizás, o con la resonancia del día, funciona así. Sí, básicamente la vibración cambia cada día. Por ejemplo, tú puedes tener en tu numerología, yo puedo decir, bueno, Irene vibra con el número 3 y el número 5, por ejemplo, pero es una vibración, esa es tu vibración esencial, pero cada día nosotros de alguna manera cambiamos el matiz o la intensidad, el tipo de vibración, porque todo el tiempo estamos influidos por este tipo de energía y los números son simplemente señales, ¿no? Son señales, es como decir, bueno, el número, el número 2 es la luna, por ejemplo, el número 1 es el sol, entonces algo así como que el número 1 es el sol y es el signo del Leo en astrología. Entonces por eso es que ya con la experiencia yo puedo ver un mapa numerológico y yo puedo decir, bueno, si veo muchos unos allí, esta persona evidentemente que tiene mucha energía solar, es una persona con muchos atributos masculinos, es una persona que es líder, es una persona con una gran chispa creativa, con una gran fuerza de voluntad y así una serie de atributos y una serie de características. El uno puede estar ubicado en una posición, como por ejemplo el número de vida, que es el número que resume la personalidad, o puede estar ubicado como número interno, que es el día de nacimiento, como también puede estar ubicado como número emocional, y esto nos permite, bueno, una serie de matices, una serie de juegos, que yo le llamo el juego maestro de tus números, porque al final todos somos como una combinación. No, pues yo no puedo decir que tú eres el 3 nada más, sino que Ajá. de repente esa es una de las vibraciones importantes en tu caso, pero todos tenemos como una especie de algoritmo, Ujú. una especie de secuencia numérica que define tu personalidad y que, como te digo, si esa es tu personalidad esencial, todo el tiempo está cambiando, todo el tiempo está paseándose por todo el espectro de números, pero de una manera muy particular porque cada persona tiene una combinación. Incluso cuando tenemos a dos personas que tienen, por ejemplo, la misma fecha de nacimiento o una fecha que refleje el mismo patrón, esas personas tendrían que llamarse igual también para que sean más parecidas todavía, lo cual es muy poco usual, muy poco frecuente, porque siempre hay diferencias, sobre todo en el nombre, ¿no? Ahora, si dos personas tienen la misma fecha de nacimiento y también se llaman de la misma manera, existen otras maneras, otras formas de ver en qué se pueden diferenciar, pero se van a parecer bastante, eso sí te lo puedo decir. Bien. O sea, has mencionado el número de vida, el número interno y el número emocional. Sí, Sí. ¿Cómo se calcula? ¿Cuáles son? El número de vida es el de la fecha de nacimiento. sí, ¿O el re- sí. Sí, bueno, esos tres que te nombré se pueden sacar de la fecha de nacimiento. Por ejemplo, Ah, el número interno, que los hindúes llamaban el número psíquico, es muy importante porque tiene que ver con la relación que tienes contigo misma, contigo mismo, tiene que ver con tu mundo interno, es esa energía que cataliza ese diálogo que tenemos internamente. Por eso es que es tan importante porque ese es el diálogo que crea tu realidad, ¿no? ujú, Entonces, por ejemplo, si tú naciste un día 15, tu número interno sería el 6 porque tenemos que sumar el 5 más el uno. ajá. Ahora, ese es el número interno. El número de vida es la suma de todos los dígitos de la fecha de nacimiento. Por ejemplo, un niño que haya nacido el 1 de enero del año 2023, su número interno va a ser el uno, el día uno, y cuando tú sumas toda esa fecha te va a dar un 9. El número de vida de ese niño va a ser el 9 de esa persona, ¿no? Pero también el año, si consideramos únicamente el año, tenemos que su mundo emocional va a estar influido por el número 7 porque el año 2023 es un 7.
Ese sería lo que podemos llamar su número emocional. Bien. O sea, el número emocional es el del día y el del año, que está No, influido por el del año. sí, únicamente el año. Pues, se considera Ah, nada más el año, sí. vale. Pensaba que decía si con el ejemplo del día 15, el 5 más el 1, ese es el al interno. Vale. Quería que me Correcto. quedara claro. Bien, estupendo. ¿Cuál de ellos es más importante? ¿Hay uno más importante que otro o todo es un baile de Es una, números? es una buena pregunta porque em, todos son importantes, pero hay cuatro que son los fundamentales del mapa numerológico, ya te he dicho tres, y el otro sería el número financiero, que es la suma del día más el mes. Ah, En la suma mira. del día más el mes tenemos el número financiero. Pero para tú saber más o menos cómo es una persona, nos podemos centrar únicamente, o hay dos números que nos pueden dar la información más importante con respecto a cómo es esa persona a lo interno y a lo externo, que es el número interno y el número externo o el número de vida. Es decir, el día de nacimiento, ese número que sale de allí, y por otra parte el número que sale de la suma de todos los dígitos. Mm. Ese par de números ya aportan muchísima información. ¿Y la suma del nombre? ¿Ese cuál sería? Eso es bien interesante porque por una parte tenemos los números de la fecha de nacimiento y por otra parte tenemos los números del nombre. Los números del nombre nos reflejan una información distinta porque es una información que tiene que ver, que es más ancestral. El número los seis números que yo extraigo de la fecha de nacimiento reflejan el juego que te tocó jugar aquí en esta encarnación, ¿verdad? Es como parte del aprendizaje, tengo que aprender de los atributos de esto, de esto, de esto, pero entre los números de tu nombre está una información que ya tú traes de otras vidas, como por ejemplo el número karmático, que es el número del deseo, el número de lo que llaman tradicionalmente el número del deseo del alma. En ese número está la clave de lo que tú tienes que aprender en esta encarnación y lo obtenemos, por ejemplo, de las vocales. Bien. Entonces ahí ya se plantea un juego muy interesante entre ese número que tienes allí en tu nombre, que son tres fundamentales, y los números de tu fecha de nacimiento. Porque en el nombre también, cuando tú analizas y traduces letra a letra, te vas a dar cuenta de que allí hay una serie de números, que hay que hacer unos cálculos, está bien, pero que al mismo tiempo pues, vas a ver que hay cierta cantidad de unos, cierta cantidad de dos, de tres, de cuatro y así sucesivamente. Y también te vas a dar cuenta de que hay números que no están allí. Por ejemplo, si en un nombre, ok, hiciste la traducción letra a número y te diste cuenta de que no hay seis. Eso quiere decir, eso nos da como una visión más amplia de lo que es el karma de esa persona, de esas cosas que vino a aprender, que tienen que ver con los atributos de ese número. Bien. Entonces, Entonces, sí, podríamos decir que la información que te proporciona el número son como las herramientas que uno tiene o no tiene para avanzar en ese destino que es los números de la fecha de nacimiento. correcto. Por ejemplo, si una persona tiene un número ausente 6, pero en su fecha de nacimiento tiene un 6 o varios, eso ahí se produce como un balance, porque entonces el universo te está dando un impulso y te está bendiciendo y te está diciendo, mira, tienes esta escasez o esta ausencia de esta vibración, pero en esta encarnación se te da la oportunidad de que tú aprendas sobre eso precisamente. Entonces, hay casos singulares, como el ejemplo de Salvador Dalí, que en su nombre no tenía ningún tipo de número relacionado con el arte, pero sí los tenía en su fecha de nacimiento. Por lo que ya es como ya se interpreta como un llamado a que esa persona tiene que desarrollar esos atributos y lo más interesante es que si los desarrolla, puede lograr grandes cosas. Bien. Antes mencionaste los números eh, que Tesla
consideraba más importantes, o que son el 3, el 6 y el 9. Correcto, correcto. ¿Nos puedes, así cortito, no hace falta que sea muy extenso, pero tengo curiosidad, ¿por qué esos números? Sí, esto es súper interesante y lo primero que yo hice cuando ingresé a este mundo fue averiguar eso, porque yo dije, no, Tesla, que ya sabemos que fue una persona, un genio, que sabía por qué decía las cosas y que para mí era una especie de numerólogo, pues él tenía una especie de fijación con el número 3. Esas anécdotas que han llegado a nuestros días, de que él daba 3 vueltas a una manzana antes de entrar a un edificio, de que procuraba hacer todo en múltiplos de 3. Esos son tipos de manías que muchas personas las tienen y no se dan cuenta, porque hay personas que tienen preferencia por algunos números y prefieren hacer las cosas si el día es un día tal. Yo, por ejemplo, era una persona que también tenía ese tipo de manía y yo decía, bueno, ¿por qué yo hago esto? Porque yo prefiero ir a tal lugar cuando es tal hora y no en otra hora. Es porque ya eso lo tenemos en el subconsciente. Entonces, fíjate que en numerología el número 3, el 6 y el 9 pertenecen a lo que se llama la concordancia aérea o artística, que quiere decir que son números de una creatividad muy particular, de una creatividad y de una energía muy particular que tiene que ver con la energía de la pasión, que tiene que ver con la imaginación sintética, en el caso del número 3 y que tiene que ver con la espiritualidad mística y con el arte y la filantropía en el caso del número 9. Pero que matemáticamente Tesla demostró que son números que se saltan y se salen de todo patrón. Incluso yo tengo una teoría, porque esto es una ciencia, como te digo, que una vez que tú entras, eh, simplemente tienes que seguir estudiando a lo largo de la vida porque nunca llegas digamos, a lo que la ciencia moderna nos está acostumbrada a decir de que, bueno, sí, tú estudias durante tal cantidad de horas o durante tal cantidad de tiempo, entonces ya eres un experto, que sí es válido, pero la numerología es abrir puertas que te llevan a otras puertas, a otras puertas, a otras puertas, a otras puertas, casi de manera infinita, ¿no? Entonces yo creo que el número 9 no es un número realmente, eh, es así como el símbolo que cierra los ciclos, es un símbolo que engloba todas las demás vibraciones en una sola, por eso es tan intenso y por eso la hiperactividad que tiene el número 9 porque reúne ambas partes de la dualidad, por eso es que el número 9 es luz y es oscuridad al mismo tiempo, ¿verdad? Refleja el universo en el cual vivimos y, claro, cuando tú combinas el 3 el 6 y el 9 nos damos cuenta de que, bueno, de que el 9 es 6 más 3 pero que también es 3 veces 3 y así una serie de recurrencias que nos vienen y, y por supuesto que allí existe toda una sabiduría o un método que tiene que ver con la manifestación. Y por eso Tesla dijo que conocer la magnificencia del universo es conocer los números 3 6 y 9 porque tienen que ver con una capacidad que tenemos nosotros los seres humanos, que tiene que ver con manifestar. Wow, súper interesante. Podría seguir preguntándote en esta línea, pero creo que podría ser un debate de varias horas esto. Pero hablando de números especiales, ¿qué puedes contarnos de los números maestros? Bueno, fíjate que los números maestros son como un mundo aparte dentro de la numerología, porque son llamados también números capitales, porque, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos tienen una clave muy interesante sobre otros aspectos de la personalidad y sobre aspectos del mundo, ¿no? Por Bueno, ejemplo, existe, hago un paréntesis por si alguien no sabe lo que son los números maestros, ¿no? Y bueno, corrígeme si me equivoco, pero serían el 11, ¿no? El 22, el 33. correcto, Sí. todos los números, digamos, repetidos, básicamente, eso que acabas de comentar son los tres más importantes, son el 11, el número 22 y el número 33. También el 44 y el 55 son maestros, pero lo que nos conciernen más directamente, lo que nos afectan a nuestra vida y la vida del mundo, tiene que ver con el 11, con el 22 y con el 33. Porque en cada uno de ellos, ¿qué es lo que ocurre?
que se presenta una resonancia entre un número que se repite. Por ejemplo, para hablar únicamente de la lógica del número maestro, una vez que surge el uno, luego de esa primera chispa que explota en medio del vacío, que es la mónada, nace la primera chispa, ese primer punto es el número uno. ¿Qué es lo que ocurre? Que el número uno, esa chispa empieza a emitir una resonancia armónica y se desprende una especie de doble, donde ya tenemos el número dos, pero antes de comprenderlo como el número dos, eso que está allí es un doble uno, es un 11. Y ese 11 tiene el poder de un doble sol. Entonces, por eso es el maestro psíquico. El número 11 se le conoce como el maestro psíquico, porque el número 2 tiene que ver con la luna, tiene que ver con la psiquis, tiene que ver con la profundidad del ser humano y tiene ciertos atributos especiales, al igual que el número 22, que es el maestro constructor, y el número 33, que es el maestro de maestros. Y bueno, si nada más habla para hablarte del número 33, es uno de los posts más visitados de mi blog, porque hay muchas personas que siempre han tenido esa intuición de que vinieron a cumplir una misión especial y en un momento determinado se dan cuenta de que están vibrando con el número 33, que tiene que ver con la pasión de la creación, tiene que ver con la pasión por lo humano y lo divino. Son personas que tienen una comprensión del universo y una comprensión del mundo intuitiva totalmente. Ellos saben de alguna manera de dónde venimos y cómo funcionan las cosas. Y si nos remontamos incluso al libro de Enoch, el libro de Enoch nos habla de una rebelión que hubo en los cielos, los famosos ángeles caídos, que tiene que ver con un problema político en el cual todavía estamos metidos. De hecho, en este nacimiento de la nueva era, eso se está de alguna manera resolviendo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que el número 33 tiene que ver con la tercera parte de algo. El 33% tiene que ver con que un 33% se rebeló, un 33% se mantuvo fiel y un 33% se mantuvo neutral frente a ese acontecimiento que ocurrió. Entonces, tú ves los personajes que han vibrado con el número 33 y son personas especiales. Son personas que vienen a cumplir misiones especiales, de igual manera con el 11, de igual manera con el número 22. Y por supuesto, el 22 más el 11 nos da un 33. Entonces hay muchos, digamos, misterios también. Eh, por ejemplo, que el famoso grado 33 de la masonería, la edad a la que murió Cristo, murió Alejandro Magno, una serie de cuestiones que tienen que ver con el paralelo 33. Tenemos eh, como muchos datos y muchas anécdotas y muchas sincronicidades que nos dicen de que hay algo especial con estos números. Pero claro, en este caso a nosotros nos interesa estudiar qué es lo que ocurre cuando en una persona se presentan este tipo de números. Es que estaba pensando que también hace poco me sorprendió también que a los 33 años de edad nuestra revolución solar en astrología es muy parecida a nuestra carta de nacimiento, a los 33 años. La revolución solar número 33 tiene muchos rasgos parecidos de nuestra carta natal. Y bueno, Muy es interesante. una fecha, una edad clave también. Correcto. Bueno, ¿qué más? Y esto que mencionabas antes, que hay gente, hay personas que prefieren hacer las cosas en un determinado día o en una determinada hora. También pasa que tú vas andando por la calle y se te gira la mirada hacia, y ves un número, el número de un portal o una matrícula de coche o una hora concreta. ¿Qué explicación le das a eso, a esas recurrencias, a esas sincronicidades? Porque eso nos pasa a todos, yo creo. Y Tal cual. queremos luego también encontrar el significado o el mensaje que está detrás, ¿no?
de este Sí, hecho? es interesante porque fíjate que hablar de números es hablar de geometría y son señales que tu subconsciente siempre reconoce. Así estemos hablando de una persona que diga, no, yo no creo en esto, yo no entiendo de esto, yo estoy alejado de esos temas, yo soy estrictamente racional. Sin embargo, el subconsciente siempre reconoce este tipo de señales y nos pasa a todos. O sea, indistintamente de que tú creas o no, tú estamos hablando de algo que no está en el terreno de la creencia, sino de un lenguaje que tú tienes que aprender a descifrar, porque es un lenguaje que está allí. Una persona que diga que, por ejemplo, no cree en eso, eh, no quiere decir de que eso no lo está afectando, por ejemplo. Porque es como decir que yo no creo en el idioma chino. Tú puedes no creer en el idioma chino, pero el idioma chino está allí y es el idioma más hablado del mundo. Porque, bueno, por la cantidad de chinos que hay, el chino mandarín. Y yo no puedo decir, no, yo no creo en ese idioma porque yo creo solamente en el inglés y en el español. Es una opinión, pero existe detrás de eso existe un hecho de que no, el idioma chino está allí y con los números pasa algo similar. De repente tú ves un ideograma chino y tú no sabes qué significa eso. El número es más universal y cualquiera que vea un 8 tanto en China como en Occidente, sabe que el 8 representa fortuna, representa abundancia, representa sabiduría, representa poder y en China, por ejemplo, es casi un dios, pero porque el número 8 representa fortuna, representa riqueza, pero en Occidente también, porque son, como te digo, son arquetipos que son universales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay personas que empiezan a ver el 11, ven el reloj y ven que son las 11:11, de repente ven que el día 11 de tal día ocurrió un evento bastante impactante y así la gente empieza a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué estos eventos ocurren en día 11? ¿Por qué yo veo tal número todo el tiempo? ¿Por qué lo veo en mi número telefónico, mi número de cédula, tu DNI, la placa de un car, de un vehículo? Tenemos números por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que así como tú lo mencionaste ahorita, existen tres palabras que son importantísimas para entender esto, que son recurrencia, resonancia y sincronicidad. Cuando la gente habla de portal, por ejemplo, no, que hay un portal, hay un portal. Pues, yo soy de la opinión de que abusan mucho del tema de los portales, porque no todo es portal, ¿no? Lo que sí hay son resonancias que son importantes, como por ejemplo el año pasado el 5 del 5. 5 del 5 tenemos todos los años, pero no todos los años yo diría que es un portal. El famoso 11-11 de noviembre son días que son días portales. ¿Por qué? Porque tenemos una recurrencia con un número que se está repitiendo y cuando ese número se repite genera una resonancia, porque en todos los relojes del mundo, en los televisores, en las pantallas, vamos a ver ese número. Y eso está generando como una situación como un flasheo, ¿verdad? Es como una especie de encandilamiento, un encandilamiento interno. Digamos que uso la metáfora porque es algo así como ver dos soles y cuando tú ves un sol directo, tú te encandilas un poco, pero cuando ves dos, ya eso te genera un impacto emocional. Entonces, por eso es que el número 11 está asociado a impactos emocionales. Y si seguimos analizando, nos podemos dar cuenta de por qué algunos eventos sospechosamente tienden a ocurrir en días 11, porque efectivamente en esos días, y lo podemos ver en las personas también, las personas que han nacido en día 11 son personas que tienen una vida marcada por impactos emocionales fuertes que tienen que ver con la figura paterna, que tienen que ver con su infancia, que tienen que ver con situaciones duras, dolorosas, que tienen que ver con el camino del maestro y con el camino de la misión que esa persona vino a cumplir. Por ejemplo, muchos músicos son nacidos en día 11 porque también tienen una sensibilidad muy especial. Te puedo hablar, por ejemplo, de Bunbury, ¿verdad? Paisano español. Te puedo hablar de Gustavo Cerati, nacido un día 11. Te puedo hablar de
un tanguero, el tanguero Gardel, y incluso te puedo hablar de salseros románticos así en América Latina, como Oscar de León, el venezolano Oscar de León, incluso Gilberto Santa Rosa. Su número de vida es el 11, porque son personas que tienen esa sensibilidad que tiene que ver también con el arte, con la música, y son personas que vienen a cumplir misiones importantes a través de la música. Pero así como a través de la música, puede ser a través de la poesía, puede ser a través de la literatura, de la pintura. Bien, para entrar un poco más en lo práctico, aplicaciones prácticas en la vida cotidiana de la numerología, así para tomar decisiones importantes, en lo laboral, en lo sentimental. eh, Bueno, fíjate que hay como tres grandes campos que tiene la numerología. Uno tiene que ver con el autoconocimiento personal. Es una herramienta magnífica de autoconocimiento. Conocerte a ti mismo es, como dice el dicho, ¿no? Conocer a Dios y conocer al universo, porque nosotros somos un pequeño universo, ¿no? Un universo en miniatura, y a través de los números tú puedes conocerte en profundidad, pero también te sirve para comprender cómo es tu compatibilidad con otra persona. Eh, sea socio, sea un amigo, sea tu pareja, sea algún familiar, tú puedes hacer ese tipo de análisis y darte cuenta de por qué con una persona te la llevas mal, por qué con otra persona te la llevas mejor. Y por supuesto que te puede servir en ese sentido para tú tomar decisiones respecto a quién va a ser tu socio, quién puede no ser tu socio, con quién te puedes casar, con quién te conviene casarte, con quién no. Así como saber cuál es el mejor momento. Porque dos personas que están despiertas y que se conocen pueden ir más allá, ese es otro tema, ¿no? Pueden ir más allá de los números, pueden ir más allá de la astrología, porque una vez que tú te conoces, ya tú aprendes a gestionarte mejor. Entonces, los números me pueden indicar a mí si yo tengo duda con respecto a algún tipo de socio, algún tipo de relación, los números me pueden clarificar mucho eso. Y tenemos el otro gran campo de aplicación que tiene que ver con el mundo empresarial, el mundo de las empresas, el mundo de las marcas personales, porque una empresa es un ente que tiene vida propia, una marca personal es una especie de extensión de una persona, y los números me pueden indicar cómo está vibrando esa marca personal, cómo está vibrando esa empresa. El método es distinto dependiendo de si es una persona o si es un grupo de socios. Entonces, dependiendo de cuál sea tu rubro, cuál sea tu sector, cuál sea tu nicho, esto es súper útil porque yo te puedo decir si esa empresa tiene una vibración adecuada y en caso de que no la tenga, cuál es el método que puede balancear y puede balancear ese emprendimiento que tiene que ver siempre con números, tiene que ver con los nombres y tiene que ver en este caso también con la geometría, porque los logotipos, y esto es súper fascinante, todas las grandes empresas del mundo utilizan la geometría sagrada en sus logotipos. Son logotipos bastante poderosos que de repente uno puede decir, bueno, sí, el logotipo tiene un criterio que tiene que ver con los colores, que tiene que ver con la estética, pero que siempre va mucho más allá de eso, porque son símbolos universales que tu subconsciente los reconoce totalmente. Como el caso yo siempre pongo el ejemplo de Apple, que es un ejemplo clásico, el ejemplo de la manzana, que no solamente está hecha respetando la proporción áurea, ¿verdad? El número de oro, sino que también podemos encontrar allí la Vesica Piscis, por ejemplo, que es un símbolo clásico que tiene que ver con geometría sagrada. Y así, cualquier logo que tú te imagines por allí, si tú te detienes a analizarlo, te das cuenta de que tiene ese factor que resulta siempre muy poderoso y que hoy está al alcance de cualquiera, que es lo más interesante. wow, fascinante. ¿Qué más? Hablaste ahora de que la numerología se puede llevar al campo del emprendimiento, ¿verdad? Tú ofreces ese tipo de servicio, un taller. Cuéntanos, no sé ahora bien el formato, pero ¿cómo puedes ayudar a los demás
a emprender conscientemente desde la numerología? Sí, efectivamente, uno de los estudios que yo realizo tiene que ver con numerología empresarial, em, sobre todo para marcas personales, ya que hemos vivido como un boom de surgimiento de marcas personales, para empresas también, pero en el caso de una marca personal es súper importante porque, porque es el mismo emprendedor que de alguna manera está como creando algo que es como su hijo, que es su marca personal. Entonces, en esa marca personal, claro, utilizo algunos elementos de la numerología personal, pero también hago énfasis en cómo es económicamente, qué tipo de emprendedor es. Hay un número que nos puede servir para hablar de qué tipo de emprendedor es y también ver, dependiendo de cuál sea el nicho, como te indiqué, ver qué número, si el número con el que está vibrando es el adecuado. Porque fíjate tú que cada número se corresponde con cierto tipo de emprendimiento. Esto es súper fascinante porque te das cuenta de que, por ejemplo, el número uno, si es un proyecto relacionado con ingeniería, con arquitectura, con todo lo que tiene que ver con tecnología, con todo lo que sea preciso, todos esos son proyectos que tienen que ver con el uno, con el uno del sol. Pero si de repente tu proyecto vibra con el uno, pero no tiene nada que ver con eso, entonces yo te diría que podemos llevar esa vibración hacia el número que debería tener, o también, que es la regla fundamental, hacer que ese emprendimiento vibre con el número 8, porque lo que nos interesa es que, como una regla general, es que esa empresa vibre con el número 8 y que el nombre, que ya el nombre vibre con el número 8. Entonces es Wow. una combinación, por ejemplo, en caso de que Viaine fuera tu marca personal estrictamente tuya, porque yo entiendo que también hay un grupo de personas, pero suponiendo que sea tu marca personal, Viaine tiene una traducción a número y por otra parte está tu número de vida. Entonces yo tengo que hacer un promedio de todo eso y de ahí me va a resultar un número que yo puedo decirte, bueno, sí, Irene, Viaine vibra así. Pero antes de realizar el cálculo, lo ideal para cualquier tipo de marca, cualquier tipo de empresa, es que el nombre ya vibre con el número 8. Ese es un Para que tip tenga, que, para que tenga éxito, ¿no? Dijiste que el 8 era un número de abundancia, de prosperidad y de éxito. sí, sí, de hecho, el arquetipo de la empresa, de una empresa que vibra con el 8 tiene que ver con la banca, tiene que ver con grandes organismos de inversión, el negocio inmobiliario y todos estos grandes negocios eh, están asociados con este arquetipo del número 8. Bien. Y luego, se puede, a ver, tengo dos preguntas a la vez. Pero, ¿cómo se traduce una letra a un número? ¿Hay una tabla que es universal o...? Sí, bueno, por lo general utilizamos el alfabeto pitagórico. Vale. También está el alfabeto de la cabra caldeo-hebrea. Eh, y han existido a lo largo de la historia, han existido varios tipos de alfabetos. Yo diría que el más utilizado es el pitagórico, pero como yo le digo a cualquier persona que quiere iniciarse en este mundo, lo importante es que la persona es la experiencia, ¿no? Lo importante es que la persona pase la práctica y que, por ejemplo, si vas a evaluar, vas a analizar a una persona que ya tú conoces desde toda la vida, que lo hagas con un alfabeto y que lo hagas con el otro alfabeto también. Que eso fue lo que yo hice y por eso es que yo utilizo un alfabeto que es el que me parece más profundo y es el que se acerca más a la verdad, a lo que nosotros buscamos, que es la verdad, ¿no? ¿Cuál es la verdad que está detrás de cada persona? Pero entonces, esa parte, digamos que es relativamente sencilla porque se trata de traducir cada una de las letras a un número. Tú tomas el alfabeto, haces la traducción y por supuesto que el proceso ya implica hacer unos cálculos allí, pero que tiene que partir de una traducción que previamente esté correcta, ¿no? Ya, ok.
Y luego eso, se puede rectificar el número, puedes compensar. Si no está el 8 en tu marca personal, no es grave, no tiene solución. ¿sí? Bien, Eh, eso es como la versatilidad que te dan los números, que tú puedes simplemente en un juego de sumas y restas, de agregar, de colocar un logotipo, tú puedes hacer como un balance de esa vibración. bien. Esto es un estudio que haces para la marca personal. No es un curso Sí, ni un taller. Pero luego tienes también talleres, ¿verdad? Y cuéntanos un poco qué formatos tienen tus estudios, talleres, qué es lo que ofreces. sí, con respecto a los estudios, como este que te comenté de la marca personal, es un informe que yo entrego y que va acompañado siempre como de un apoyo, de una asesoría, donde le explico a la persona qué es lo que tiene que hacer y aclaro las dudas que puedan surgir al respecto. Cuando es numerología personal o de compatibilidad, también es un informe un poco más extenso, porque incluye una serie de apartados. Por ejemplo, el estudio que más yo he hecho es el estudio personal avanzado, que fue el que tú también te hiciste, que incluye no solamente, bueno, el análisis de la fecha de nacimiento, el nombre, sino que incluye los pináculos. Existen otras cuestiones que aportan información complementaria, como los pináculos, el desafío, los números ausentes y, por supuesto, las proyecciones, porque las personas siempre quieren saber, bueno, qué es lo que va a pasar este año, cómo estoy en la economía, cómo estoy en las relaciones. Y toda esa información es información que yo considero que es estratégica, que tú puedes consultar todo el tiempo, porque yo me he dado cuenta que ocurre mucho eso. Eh, los últimos 3, 4 años hemos estado sometidos a una energía súper intensa, transformadora, y de repente algo que tú descubriste hace 2 años, de repente hoy en día se te olvidó. Entonces siempre es bueno ir otra vez al estudio, repasar, bueno, sí, es que yo tengo este karma, es que yo tengo esta misión, y que es importantísimo. Los otros dos números del nombre que no te comenté son el número de personalidad y el número que te dice cuál es tu misión, que te dice cuál es tu esencia y cuál es el camino donde tú vas a encontrar tu misión. Que existen múltiples formas de tú realizarla, pero que por lo general tiene que ver con un tipo de camino, como un tipo de aspecto, que el número te lo dice también. Pero entonces la persona que de repente ya tienen un nivel, ya tiene conocimiento de numerología, también ofrezco un curso avanzado, un curso de numerología, que capacita a la persona, bueno, para utilizar esa herramienta tanto para ella misma, como si de repente practica algún tipo de terapia y quiere fortalecer su terapia o quiere simplemente dedicarse a la numerología, porque uno siempre termina agregándole mucho de su toque personal, porque tú vas descubriendo cosas. Yo siempre estoy, digamos, alimentándome de libros, de referentes que eventualmente puedo seguir, o qué es lo que estaba haciendo. He empezado a establecer una relación entre numerología y manifestación, porque también me he dado cuenta de que dependiendo de cómo sea tu personalidad, puede ser más o menos desafiante para ti manifestar. Y todo tiene que ver con los números 3, 6 y 9. Eh, yo he conocido muchas numerologías que son numerologías teslianas, que yo las he llamado así, porque son números, predominan los números 3, 6 y 9. Esas son personas que tienen una personalidad compleja, muy creativa, pero que también es una personalidad que se presta mucho para la manifestación, y eso tiene que saberlo esa persona, porque muy probablemente, si no se conoce bien, a lo mejor ha estado creando realidades que no le convienen, ¿no? Ujú, claro. Y sí, bueno, de hecho tengo el otro curso que tengo, tiene que ver con esto, que tiene que ver con la relación que existe entre los números 3, 6 y 9 y la ley de la asunción. Entonces hago una combinación allí con Neville Goddard y la numerología y los números 3, 6 y 9, porque al final todo se trata de lo que llaman la sabiduría blanca o la antigua religión originaria, donde esto no era algo tan
no era tan esotérico, no era tan misterioso, sino que simplemente se reconocía como un poder que todos tenemos y al que todos podemos acceder. Y una masterclass que tiene que ver con enseñar concretamente el método para tú analizar tu marca personal, para que la misma persona que quiera hacerlo por cuenta propia pueda analizar cómo está vibrando su empresa y si tiene que establecer algún tipo de cambio, qué es lo que tiene que hacer. Ok, ahí todo sintetizado y bien recogido en una masterclass. Perfecto. Correcto. Has mencionado bastante rasgos de la personalidad, el 3, 6, 9. Bueno, podemos hacer así un recorrido rápido porque ya no tenemos muchísimo tiempo, pero sobre la relación, la correlación de los números y los rasgos de personalidad. O sea, el 1 has mencionado que era líder. Bueno, Sí. tú mismo. Bueno, fíjate que todo se hace mucho más sencillo cuando tú te das cuenta de que todo es simbólico. Entonces, si tú quieres, yo, como le digo a la persona que yo he asesorado, también hice un curso presencial, me ha tocado hacer algunos cursos presenciales, pero con la pandemia eso mermó un poco, ¿no? Claro. Pero si tú quieres comprender el número uno, simplemente tienes que ver cómo es el sol. Entonces tú te preguntas, ¿cómo es el sol? Brillante, es el gran padre sol, es el padre, es el pensamiento consciente, es la energía masculina, es el gran proveedor, porque es el gran proveedor de vida, es el líder, es el que sale al ruedo, es el que da el paso, pero todo lo que tiene que ver con la fuerza de voluntad, todo lo que tiene que ver con la chispa creativa, tienen una capacidad muy interesante para visualizar. Eh, Siempre me da un poco de risa algunos personajes del cine, ¿no? Que inventan, que de inmediato ya automáticamente tú identificas un arquetipo allí. El uno es sencillo porque es el líder. Superman, el Doctor Strange, Jon Snow, esos son los personajes que vibran siempre con el número uno porque son el héroe. El uno es el héroe, ¿no? Pero mal aspectado también manifiesta otros atributos que tienen que ver con el ego, porque no olvidemos que el sol, el uno, es precisamente es el individuo, es independiente, es el ego y todo lo que tiene que ver con el egoísmo, el egocentrismo, de repente actitudes autoritarias, falta de escrúpulos en algunos casos, son personas que pueden ser atropelladoras porque es el ego en acción. Entonces hay que comprenderlos siempre en toda su amplitud, En porque los las personas, dos, sí, en las dos polaridades, ¿no? O sí, todos los aspectos. sí, porque las personas no todo el tiempo estamos vibrando alto, sino que precisamente es el juego de luz y oscuridad, es el juego de la sombra y la iluminación, y la persona tiene que comprender su oscuridad, ¿no? Que para eso también te sirven los números. Entonces, bueno, fíjate que con este ejemplo podemos avanzar y decirte que el 2 es la luna. Bien. Entonces, si el número uno es el masculino, el 2 es el femenino, es la feminidad, reúne todos los atributos de la feminidad, todo lo que tiene que ver con la sensibilidad, la empatía, la imaginación, eh, todo lo que tiene que ver con la asociación. Si el uno es independiente, el 2 quiere asociarse, quiere la pareja, quiere el amigo, quiere estar más pendiente del colectivo. Es la luna, es la feminidad, pero también es la oscuridad, es la parte oscura del ser humano. Es el the dark side of the moon. Ujú. Y así, bueno, podemos seguir avanzando. El número 3. Ya con el número 3 podemos imaginar una lira, por ejemplo, una lira, una guitarra, un triángulo, que nos habla de la creatividad, pero que también nos habla de las negociaciones y las traiciones. El número 4, básicamente podemos imaginarnos una hectárea de tierra, que tiene que ver con la perseverancia, la disciplina, la organización, el trabajo, la estabilidad, pero que también nos habla del estancamiento.
El Ujú. número 4 también significa muerte, porque, por ejemplo, cuando tú sumas 1 más 2 más 3 más 4, llegamos a 10. Implica como un cierre de ciclo. Por eso es que el 4 está asociado también a la idea de la muerte, que si tú lo analizas tiene que ver con estancamiento. Una energía que se estanca tiende a cesar, pero al mismo tiempo nos habla de las cuatro patas de la silla, las cuatro patas de la mesa, los cuatro puntos cardinales, los cuatro aspectos de la mente humana y los cuatro poderosos, por ejemplo, de Neville Goddard. Y como todo, ¿no? Tiene su aspecto positivo, su aspecto negativo. El número 5 es Júpiter, es el 5, es la estrella de 5 puntas, la mano humana, es la secuencia de Fibonacci, es la proporción áurea, porque fíjate que en la estrella de 5 puntas está presente Ujú. eh, tanto la espiral áurea como la relación entre las distintas partes de la estrella. Está la relación de los números Fibonacci. Y el número 5 es como una especie de renacimiento, ¿no? Después del estancamiento de 4 viene como una especie de resurrección, donde el hombre quiere expandirse, quiere salir al mundo, quiere conocer, quiere experimentar, quiere disfrutar. Y así podemos ir desplegando los significados de cada uno de los números. El número 6, para imaginar el número 6, el trueno, imagina el trueno, imagina a un guerrero, imagina la pasión. Es el número de la pasión. Y ya como número tesliano, ya nos empieza a hablar de ciertas cuestiones más complejas porque tanto el 6 como el 9 son vibraciones de mucha complejidad, porque tienen que ver con pasión creativa, porque tienen que ver con la Ujú. estrella de 6 puntas. La estrella de 6 puntas que nos habla del equilibrio perfecto entre lo que viene de arriba y lo que viene de abajo. Eh, es el principio masculino y el principio femenino, pero que es una pasión que si no se aprende a controlar, te puede generar una caída de conciencia. Digamos que cada vibración, cada número tiene como un aspecto que si no lo cuidas, te puede generar una caída de conciencia. Y de eso se trata, digamos, el juego, que tú te des cuenta de que, bueno, una persona que vibra con el 6 tiene que estar muy pendiente de que la pasión no le genere una caída, Ujú. porque puede ser esclavo de una pasión. El número 7, fíjate tú que este es un año 7, imagina el mar, ¿no? El mar. Entonces La yo te pregunto, bueno, inmensidad. la inmensidad, la profundidad, ¿no? La profundidad, el misterio. El mar es misterioso, es enigmático, es exuberante, es vida, genera grandes cambios, grandes renovaciones, con nuevas corrientes. Es Poseidón. El número 7 es Poseidón. Entonces, tiene que ver, claro, en su aspecto negativo, tiene que ver con misterio, tiene que ver con confusión, porque el fondo marino suele ser muy confuso. Ahí son muchas cosas que hay allí. Es como una superabundancia donde las personas se suelen confundir un poquito porque todo tiene que ver con, el número 7 es la espiritualidad, tiene que ver con la investigación, tiene que ver con el perfeccionismo. Es algo así como que después del número perfecto, que es el 6, el número 7 quiere alcanzar la perfección, pero la perfección del conocimiento. Quiere investigar, perdón, y quiere, si es posible, quiere especializarse en un campo muy específico, pero tiene algo que tiene que ver con que es perfeccionista, eh, es muy al detalle, está muy pendiente de cada detalle, pero es un número maravilloso porque es como una gran madre dadivosa. El número 7 es la gran madre que quiere acogerte, que siente compasión por ti y que te da todo lo que tú necesitas, porque si tú te pones a ver el mar lo contiene todo. Ujú. Cuando quieras pensar en el 8 piensa en una montaña que está llena de riquezas por dentro. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo del Hobbit, la película, donde hay una montaña que se llama Erebor, que es la montaña donde la raza de los enanos ha creado como una especie de imperio lleno de riquezas, lleno de piedras preciosas, y el 8 representa eso.
es una gran capacidad de trabajo que termina creando grandes riquezas. Poder, sabiduría, fortuna. Y finalmente tenemos al 9, que está representado por el rayo. El 9 es el rayo que representa la hiperactividad, que representa la luz, y la oscuridad representa el gran hermano de la humanidad, porque es algo así como, es una personalidad que tiene la capacidad de ver lo oscuro que hay en el ser humano y también lo luminoso. Es capaz de ver cuando hay injusticia, cuando una situación merece intervenir allí porque yo quiero salvar a este colectivo, quiero salvar a esta persona. Son filántropos, también pueden llegar a ser grandes artistas. El 9 es Gandhi, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Gandhi, eh, Mandela, la Madre Teresa de Calcuta, Oh. Neville Goddard. Sí, son grandes hermanos y sobre todo es una espiritualidad. Fíjate que el 7 y el 9 tienen eso se asemejan mucho en eso. De hecho, son los dos números que están asociados a la espiritualidad son el 7 y el 9. Pero el 7 en un sentido más que tiene que ver con la investigación, con el mundo interno, y el 9 es un chamán. Ya. El 9 es el número interdimensional. Por ejemplo, Nikola Tesla habló de energía, frecuencia y vibración. El 3 es la vibración, es el acorde musical. El 6 es la energía, la fuerza de la energía de la pasión. Y el 9 finalmente es la frecuencia, porque la frecuencia es ese otro estado al que tú accedes cuando tú estás haciendo tu práctica de manifestación. eh, digamos que es una dimensión distinta. Digamos, dimensión es igual a frecuencia. Cuando tú accedes a una frecuencia distinta, estás accediendo como a otra dimensión. Entonces, desde esa dimensión, tú creas tu realidad. Entonces, bueno, fíjate que Neville Goddard era una combinación de uno como número interno y 9 como número externo. Entonces tenía capacidad para visualizar, pero el 9 le daba capacidad de ir más allá. De Ellos, manifestación. Ya. sí, Bien. ellos pueden hacer viajes astrales, viajes dimensionales, de una forma mucho más sencilla de como de repente alguien que no tenga ese tipo de numerología. Wow. Fantástico. Gracias por este recorrido así por cada uno de los números y de las vibraciones y de sus vibraciones. Bien, para ir cerrando ya y así muy rápido porque hemos extendido un montón, pero y ya mencionaste algunos personajes que te inspiran y de los que te nutres, pero así para recogerlos, ¿a quién admiras tú? A quién te acompaña? ¿Quién te nutre? ¿Quién te inspira? Bueno, fíjate que yo diría que, bueno, por supuesto que Nikola Tesla es uno de esos maestros que siempre me han inspirado mucho. Creo que era una persona simplemente extraordinaria y que nos dejó una gran sabiduría, pero también a Neville, ¿no? Neville Goddard, otro gran maestro que nos dejó claves súper importantes. Y hay otro autor que me gusta muchísimo, que es Joseph Murphy, eh, autor del Poder de la Mente Subconsciente, porque son personas, yo creo que en ese movimiento que hubo del nuevo pensamiento, yo creo que ese movimiento dejó claves súper importantísimas que tienen que ver con esta sabiduría. También sigo a José Luis Parise. José Luis Parise me parece un maestro de otro nivel. Ya tengo años siguiendo su propuesta y me parece que también tiene que ver con toda esta misma sabiduría, pero que, bueno, que él la codificó en 11 pasos, ¿no? Y fíjate tú que no es casualidad que él hable de 11 pasos de la magia, cuando que recientemente también se descubrió de que eh, nuestro cerebro tiene como 11, tiene acceso a 11 dimensiones.
Entonces los números siempre están presentes en todo. Entonces yo siempre me inspiro en ellos. Bueno, José Luis es una persona que es contemporánea prácticamente. Podemos verlo y podemos seguirlo aquí en la actualidad, no como a un Nikola Tesla, que bueno, que ya estamos hablando de un siglo antes, ¿no? Pero de personas que tú tienes sus libros, bueno, hay muchos numerólogos, numerólogas que yo también procuro leer. Ahí sí existen clásicos como Javen o Faith Having, más o menos así es el nombre, no sé si se pronuncia así, pero sí, siempre procuro, Bueno. digamos, seguir avanzando en esos aspectos, porque he concluido que, ok, tú puedes conocerte a ti mismo, pero tiene que ser para algo. O sea, tú te vas a conocer a ti mismo, pero no es para decir, ay, qué espectacular soy perfecto, tengo los números más bonitos. Tú tienes que conocer, tú tienes que conocerte, ¿verdad? Para, para saber cuáles son tus dones, tus talentos, qué es lo que viniste a hacer, y sobre todo para que tú te des cuenta de cuáles son las armas que tú tienes para tú manifestar, porque ya estamos superando poco a poco, hemos superado eso de ser víctimas de las circunstancias y estamos como cada vez más accediendo a ese poder para crear tú tu propia realidad. Y crear tú tu propia realidad tiene que ver con un proceso de empoderamiento, tiene que ver con un proceso de conocerte a ti mismo, conocerte a ti mismo, para luego dar el paso y decir, bueno, Bien, con entonces, esto, sin habértelo preguntado, pero me has contestado la última pregunta que os hago a todos los personajes que vais pasando por aquí, que es cómo puede, en tu caso, contribuir la numerología a una sociedad más equilibrada, ¿no? A una sociedad en la que se dé el AINI de manera natural, ¿no? Que sostiene que todos somos buenos haciendo algo. Y se trata un poco de eso que venías diciendo, ¿no? De conocerte para qué. Pues para tomar el poder de ti mismo, manifestar, hacer aquello en lo que eres bueno, ¿no? Pero dime tú, si quieres añadir algo más a esta última pregunta. sí, sí, tal cual, porque nosotros estamos aquí, como diría París, él diría, nosotros, pero la gente prácticamente no tiene existencia y no tiene existencia porque no conoce las fuerzas que eh, influyen sobre él y tampoco se conoce a sí mismo. Es como la frase aquella que dice, somos dioses, pero lo hemos olvidado. Entonces, una manera de tú darte cuenta de que sigues siendo un dios es conociéndote a ti mismo y como una vía para tú lograr la existencia. Porque una de las cosas que tú vas descubriendo con los números también es que el tiempo es circular, ¿no? Todo es circular. Este símbolo, que es el símbolo que utiliza Meta, tiene que ver con ese eterno, lo que llaman el eterno retorno. Y claro, el espacio de una vida no te alcanza para darte cuenta de esa circularidad, más bien te crea la ilusión de linealidad, pero no hace falta que tengas una vida de 500 años para darte cuenta de que el tema es circular y que las cosas tienden a repetirse. Entonces, para que las personas evolucionen individualmente y ayudemos a evolucionar colectivamente, esta persona que hemos dado el paso del autoconocimiento, es importantísimo dar el paso de conócete a ti mismo. Una vez que tú te conoces a ti mismo, tú despliegas un proceso, empiezan a ocurrir cosas y te empiezan a llegar informaciones, empiezas a recordar cosas y es una manera de tú lograr contribuir a que vivamos en una sociedad más, como tú lo dijiste, más equilibrada, más justa y que sea más satisfactoria también, Más en armonía, ¿no? más en Más armonía. y en resonancia. Correcto. Fantástico. Bueno, Amaury, pues ha sido un gusto todo lo que nos has contado, súper entretenido. Muchas gracias, muy agradecida también por todo el acompañamiento que estás prestando al proyecto ya desde sus inicios. Así que, bueno, te doy las gracias
Nos vemos pronto. Gracias, Irene, por esta invitación. Ha sido un placer conversar contigo sobre estos temas tan interesantes. Y bueno, siempre con la visión de en la vía AINI. Exacto. Muchas gracias. Un beso enorme. Que estés bien. Chao. Chao, chao.